Doctora Ángela María. Buenísimo, gracias a ti por la apreciación. Bueno, les comentaba que en adición a lo que en su momento les compartimos en el lanzamiento del reporte de inclusión financiera 2022, cuando nos pudieron acompañar de manera presencial, vamos a hacer tal vez unas reflexiones adicionales en el acceso a microcréditos en términos de infraestructura y cobertura financiera y también en términos de acceso a productos de aseguramiento. Y si lo consideran pertinente, también podemos destinar unos cuantos minutos de esos 30 minutos a recibir sus reacciones y si tienen alguna inquietud, por supuesto, poderlas abordar desde el equipo de Banca Las Oportunidades. También, María Clara, después de la intervención que voy a hacer, especialmente en el panorama general y adicionalmente en el acceso a crédito, como lo decía, profundizando en el microcrédito. Le voy a dar la posta a un colega en Banca de las Oportunidades, Camilo Peña, que les va a compartir también los detalles de esas dos temáticas que les mencioné, el acceso a productos y servicios financieros desde el punto de vista de las empresas y adicionalmente en términos de cobertura, infraestructura financiera y acceso a productos de aseguramiento. Entonces, lo primero que quisiéramos compartirles es el panorama general de la inclusión financiera de los adultos en el país. Y seguramente ya tienen en el radar la cifra de que el 92.3% de los adultos colombianos tenía un producto de depósito transaccional o crédito a cierre de 2022 en alguna de las entidades que hacen parte de las mediciones que capturamos desde el registro de obligaciones financieras, puntualmente el registro de TransUnion, en las ONG microcrediticias, de hecho también las SAS o las fundaciones especializadas en la colocación de microcrédito, las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, más los establecimientos de crédito y las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos vigilados por la Superintendencia Financiera. Eso a cierre de 2022 equivale a 34.7 millones de adultos que hoy tiene al menos un producto de depósito o de crédito, pero en realidad el valor de esta información está en entender, por un lado, cómo se descompone esta información en términos de productos de depósito y de crédito, pero también en entender cómo ha sido la dinámica de vinculación por primera vez al sistema financiero formal. Entonces tenemos que en ese segundo frente, 1.2 millones de adultos colombianos adquirieron obligaciones financieras tanto de depósito como de crédito por primera vez en 2022 y esta dinámica se explica nuevamente como ya pues ha sido bastante conocido por la industria, principalmente por la contribución que hacen los productos de depósito a ese indicador de acceso que les comentaba hace poco. Esa dinámica de acceso a productos de depósito tiene unos matices importantes que derivan principalmente del dinamismo que han tenido los depósitos de bajo monto, lo que antes conocíamos como los productos de trámite simplificado, sobre lo cual nuestro colega Camilo Peña en Banca Las Oportunidades va a ahondar más adelante. Volviendo a la primera perspectiva adicional que les queríamos compartir y es la desagregación por productos de depósito y por productos de crédito. Primero es interesante ver la dinámica que ha tenido el indicador de acceso cuando este joven isleño puso por primera vez sus pies en Banca de las Oportunidades, 77.3%. Este indicador ha tenido un crecimiento, digamos, y un dinamismo importante en los años en los que, digamos, tenemos esta medición y como lo decía, está principalmente explicado por el comportamiento de los productos de trámite simplificado. Puntualmente entre 2021 y 2022 observamos un crecimiento de 1.9 puntos porcentuales, pasando de 2021 un indicador de 90.5% a uno de 92.3%. Esta dinámica
del indicador general, pues contrasta en términos de tendencia y también en términos de magnitud con el acceso a depósitos por todo lo que acabo de mencionar. Y puntualmente observamos en esa misma franja de tiempo un crecimiento de 2.2 puntos porcentuales. El acceso a créditos es mucho más interesante porque lo que observamos es que vimos primero que todo un pico en 2018 con un indicador de acceso de 40.1%, y con el coletazo de la pandemia hasta 2022 arrancamos a recuperarnos. De hecho, vemos que ese indicador creció 1.8 puntos porcentuales entre 2021 y 2022, pero aún así no hemos logrado alcanzar los niveles previos a 2019. Entonces hay un reto en seguir profundizando el acceso a financiación, por supuesto a través de todos los instrumentos que están disponibles en términos de servicios financieros y no financieros, de la red de proveedores específicamente de servicios de microfinanzas y de microcrédito. Ahora quisiéramos hacer un zoom adicional en las brechas que observamos en términos de ruralidad, género y edad. En términos de la brecha entre los municipios categorizados como urbanos, claro que eso es una definición que hacemos internamente, pero categorizados principalmente a través de la tipificación que hace la misión para la transformación del campo. Las 4 categorías se conocen: ciudades, municipios intermedios, rural y rural disperso. En urbano estamos incorporando la medición de las ciudades y aglomeraciones y los municipios intermedios, mientras que en rural tenemos las otras 2 categorías. Y lo que vemos es que hay un incremento en la brecha entre estas 2 categorías para los productos de depósito y para los productos de crédito, pero que en el total observamos que la brecha combinando estas 2 categorías de productos se reduce. Hay distintas razones que pueden explicar esto: las dinámicas de crecimiento de poblacional diferenciadas entre estas 2 categorías, y adicionalmente la penetración pues relativa de los productos de apertura simplificada. Entonces, esa combinación de factores más otros hace que no necesariamente el comportamiento de la brecha individual de depósitos y de crédito se traduzca de manera lineal al comportamiento de la brecha en general. Sin embargo, un punto que vale la pena destacar: obviamente la brecha en el acceso a productos de depósitos es grande. La deuda rural y la última milla siguen siendo la prioridad en términos de inclusión financiera, pero destaca los 17.9 puntos porcentuales de brecha en términos del acceso a crédito. Sobre una brecha, sobre un indicador en municipios urbanos del 38.9%, la magnitud es bastante alta. Entonces, no solo la deuda en términos de colaboración público-privada en la provisión de servicios y productos financieros formales está en abordar las limitaciones en el acceso a financiación, sino que también está en trasladar esos beneficios principalmente a los sectores rurales. En términos de la brecha por rangos de edad, nuevamente estamos haciendo la comparación entre 2019 y 2022, creo que no lo mencioné en la lámina pasada, pero el punto de comparación acá, digamos, tenemos 4 categorías o rangos etarios. Acá estamos enfocándonos en una base o haciendo la comparación sobre la base de los adultos que acceden a productos y servicios financieros y que tienen edades entre los 41 y los 65 años, porque tradicionalmente ellos han sido quienes constituyen un referente por los altos indicadores de acceso. Entonces, esa es la razón por la que estamos tomando como punto de comparación ese rango etario.
Y tenemos dos ejercicios comparativos. Uno con los adultos que tienen entre 18 y 25 años, que es la primera columna que ven en la tabla, versus los adultos que tienen más de 65 años. Una conversación que recientemente en Latinoamérica y el Caribe ha agarrado mucha fuerza desde los organismos multilaterales a través de iniciativas de finanzas plateadas, que es un universo eh, eh, digamos, lo suficientemente complejo para meritar otra discusión, pero que vale la pena, al menos desde los datos de la oferta y los registros de obligaciones financieras, tener un primer panorama. Si les parece, arranco con ese. Vemos en el caso de 2019 y para el total de los productos, es decir, combinando depósitos y de créditos, una brecha de 16 puntos porcentuales y que esa brecha es incluso más grande en el acceso a productos de crédito. Eso, por supuesto, puede explicarse por las dinámicas mismas de la productividad laboral de estos rangos etarios, pero en el caso de los productos de depósito, creemos que sí es factible cerrar esas brechas a medida que, por ejemplo, se cierran brechas de carácter digital. Y en el caso de la comparación entre el rango etario de los 41 a los 65 años y los 18 a los 25 años, vemos que la brecha sigue siendo, era importante en 2019 y también en el caso de los productos de crédito tiene un comportamiento espejo a la categoría que explicaba antes, en el sentido de que esa brecha es más grande que en el caso de los productos de depósito. Ahora, trasladándonos a 2022, vemos que se ha recorrido un camino importante en el cierre de esas brechas. Si mi vista no me falla, absolutamente todas las brechas que mencionamos, desde el total, depósitos y créditos, se redujeron. Eh, y bueno, siguen persistiendo, pero presumiblemente esa senda se puede mantener a medida que efectivamente esos productos de crédito y los productos principalmente de depósito puedan ir ajustándose a las dinámicas de facilitar el cierre de brechas digitales. En el caso de la brecha entre hombres y mujeres, vemos que en 2019 el total de la brecha era de 5.3 puntos porcentuales. En el caso de los productos de depósito, de 5.1 puntos porcentuales y de crédito de 4.9 puntos porcentuales, y que esa brecha se incrementó en 2022, ¿no? En ese lapso de 3 años. Entonces, persiste nuevamente los retos en eh, incorporar los lentes de género en el diseño de productos y servicios financieros, reconociendo, por supuesto, las características sociales, económicas y demográficas y las diferencias en estas categorías entre hombres y mujeres. Ahora vamos a hacer un análisis y un zoom en la tenencia de productos de crédito. Aquí hay varios mensajes súper interesantes que queremos compartirles. El primero es que cerca de 2 millones de personas naturales accedieron por primera vez al crédito formal. Esto representa un 29% más que en 2021. Pero ahí quisiéramos hacer un comparativo bastante interesante con el microcrédito y las otras modalidades de colocación. Entonces tenemos que del total de quienes accedieron por primera vez al crédito formal en 2022, el 39% lo hizo a través de la modalidad de crédito de consumo, y ese valor se replica también para la tarjeta de crédito. Y en el tercer lugar tenemos el microcrédito. Sin embargo, aquí es importante hacer una precisión, y es que las modalidades de consumo y de crédito y los canales de distribución de estas metodologías de originación son más masivos. Luego es bastante importante, seguramente al relativizar de alguna manera
esa disponibilidad en la distribución de las modalidades de financiación y reconociendo también los retos que implica vincular por primera vez a las personas a través de la metodología de microcrédito. Creo que es un indicador súper importante. 20% de las personas que acceden por primera vez a financiación lo hace a través de la modalidad de microcrédito. Es un granito en términos del poder que tienen las microfinanzas para transformar productiva, económica y socialmente a las unidades productivas y, por supuesto, a los hogares. Ahora, tenemos otro dato súper importante del rol de las microfinanzas. Al costado derecho, perdón, tenemos la participación de quienes acceden al crédito relativo a cada modalidad. Es decir, que el total de personas que accede hoy a microcrédito, el 12% corresponde a personas que accedieron por primera vez, el 15.2%. Entonces, este indicador contrasta de manera significativa con las otras dos modalidades, consumo y tarjeta de crédito, nuevamente reflejando el poder, digamos, que tiene la metodología de microcrédito para contribuir con el cierre de brechas en términos de inclusión financiera. Ahora vamos a hacer un comparativo sobre los retos, María Clara, que hemos identificado recientemente para seguir profundizando el acceso a microcrédito. Por un lado es cómo el indicador, que se ubica en 6.3%, ha venido comportándose respecto de las otras modalidades. Hablábamos de ese 1.8 puntos porcentuales, reflejando hoy bueno, a 2022 un 36.2% en términos de acceso, en el que las modalidades de tarjeta de crédito, consumo y vivienda crecieron, pero la única que cayó ligeramente fue la modalidad de microcrédito. Para esto vale la pena, por un lado, entender la composición de los desembolsos y cuáles son los nichos especializados de atención, y adicionalmente cómo el microcrédito o el indicador de acceso que estamos viendo, que nuevamente viene los requisitos de obligaciones financieras, contrasta con las dinámicas de desembolsos y también monto desembolsado. Entonces, en el segundo caso, vemos al costado izquierdo el porcentaje de adultos con microcrédito desde 2017 a 2022. Vemos que incluso cuando uno se va un poquito más atrás, 2017 el indicador era 9.6% y hoy está en 6.27%, pese a que cuando nos vamos al número de desembolsos por adulto, es decir, ya relativizado, tenemos una recuperación después de la pandemia y ubicándonos en 543 desembolsos por cada 10.000 adultos. Y adicionalmente, contrastando contra el monto real promedio, que es al costado derecho, la gráfica que tiene el color verde más tenue, en el que observamos que ese valor se ubica en 6.6 millones de pesos y que ha tenido una tendencia creciente entre 2018 y 2022, con una ligera reducción en el último año. Entonces, el principal mensaje tal vez de esta reflexión inicial sobre el desempeño del microcrédito es cómo podemos ampliar la torta, ¿sí? El microcrédito, por un lado, tiene, como lo mencionábamos, unas perspectivas importantes de vincular por primera vez a los adultos que no han tenido acceso al crédito formal en el pasado, y adicionalmente se observa que funge también como una herramienta de graduación a medida que esos adultos van profundizando sus montos y van profundizando también en los recursos que tienen disponibles para crecer. Sin embargo, el indicador de acceso o su reducción relativa a estancamiento en los últimos años nos dice tenemos que seguir ampliando la base
de adultos que hoy accede a esa herramienta de financiación y para eso pues tenemos, por supuesto, las mesas de trabajo puntualmente sobre la estrategia de inclusión crediticia, más los instrumentos de promoción crediticia que Ángela va a complementar más adelante. Segundo, los nichos de atención. Les decía que se han identificado nichos de atención por tipo de entidad y rangos de montos desembolsados. En la gráfica tenemos tres tipos de información. En la parte de arriba ven el monto promedio para cada uno de los rangos de salarios mínimos que componen el análisis del reporte de inclusión financiera y en la parte de abajo los porcentajes que ven es los desembolsos, cuánto pesan en cada uno de esos rangos salariales. Entonces hay un primer mensaje sobre la atención que brindan los bancos de nicho y es que hay una especialización relativa en montos más chiquitos de los bancos de nicho respecto de las otras instituciones financieras. Adicionalmente, en el caso de las ONG microcrediticia, cuando uno se va desde el primer rango al segundo rango, ONG microcrediticias, SAS y fundaciones, lo que observamos es que también hay una importante contribución en los rangos de salarios más chiquiticos y que eso se va reduciendo, aunque con una heterogeneidad en los rangos medios, pasando a 5.6% en el rango de salarios mínimos que va entre 10 y 25. Y adicionalmente, en el caso de la banca pública, veo que hay una mano levantada, ya les damos la posta, vemos que el comportamiento pues es a la inversa, en donde hay una concentración más importante en los rangos de salarios mínimos más altos. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una variedad en el paraguas grande de las microfinanzas y la metodología o la tecnología microcrediticia. Vemos que hay especialización de los nichos y por un lado, digamos, indicando que hay una suficiente variedad de productos para atender las necesidades dependiendo de la etapa y solidez de las unidades productivas. Entonces, para cerrar, quisiéramos la sección de acceso a financiación, quisiéramos hacer un zoom en lo que hemos llamado el decálogo de brechas en términos del acceso a microcrédito y también el acceso a productos, al crédito de consumo de bajo monto. Entonces, en el caso del microcrédito, eh, por un lado, tenemos que, más allá de facilitar la vinculación de personas al sistema financiero, contribuye con el cierre de brechas entre municipios urbanos y rurales. El indicador de acceso puntualmente aumenta con la ruralidad. Vemos que es de 4.5% en ciudades y arriba del 10% en municipios rurales. Y en el caso de los desembolsos por adulto y el monto promedio que veíamos en las láminas pasadas, también muestran un aumento a medida que crece la ruralidad. Segundo punto, la tendencia de los microcréditos por edad, pues es consistente con el ciclo productivo de las personas, donde observamos un indicador de acceso a microcrédito de 8.5% en aquellos que tienen 41 y 65 años de edad. Y tercero, una heterogeneidad en la penetración del microcrédito por género. Lo primero es que el acceso entre hombres y mujeres, o la diferencia es de 0.6 puntos porcentuales, pero que el monto promedio desembolsado a los hombres es mayor. Sin embargo, cuando incorporamos la variable de ruralidad, vemos que esa brecha en el monto promedio se reduce a medida que crece la ruralidad. Tenemos para cerrar la sección de acceso a crédito el decálogo de brechas por parte en el caso del crédito de consumo de bajo monto. Y lo que vemos es que pese a ser incipiente, el crédito de consumo de bajo monto continuó expandiéndose en 2022
Y lo que vimos es que entre 2021 y 2022 el número de desembolsos por cada 10.000 adultos pasó de 80 a 120. Y en el caso del monto promedio desembolsado hubo un incremento de 100.000 pesos, pasando de 1.1 millones de pesos a 1.2 millones de pesos. Y adicionalmente, uno de los elementos que destaca en el reporte de inclusión financiera es que el crédito de consumo de bajo monto siguió contribuyendo con el cierre de brechas de género. Y lo que vemos es que las mujeres tuvieron un mayor número de créditos de consumo de bajo monto y adicionalmente con montos más altos en cualquier tipo de institución financiera que ofrece este tipo de productos. Y adicionalmente, en los establecimientos de crédito, el porcentaje de los créditos que se otorgó a mujeres fue de 65.2%, mientras que en el caso de los montos colocados, el 68% fue dirigido pues a este segmento, nuevamente reflejando pues el potencial que tiene este instrumento para cerrar las brechas de sexo. Entonces con esto, si quieren, me detengo, recibo comentarios hasta este punto para abordarlos y luego darle la posta a Camilo Peña de Banca de las Oportunidades. Muchísimas gracias, Michael. Vemos a Nicolás que tiene la mano levantada. Precisamente quería como complementarte, sí, Mike. adelante, No sé si me escuchan muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí. No, quería complementarte. No sé si te puedes devolver una lámina, por favor. Qué pena contigo de hacerte devolver la presentación. 2 láminas, perdón. ¿Allí, Cami? ¿O la gráfica? No, en la gráfica, sí. ¿Ahí? Allí, sí. Ahí no sé si, digamos, esa gráfica es como, a nosotros en banca nos parece muy, muy interesante porque realmente muestra, digamos, el papel que tienen las instituciones financieras en una herramienta tan poderosa como es el microcrédito. Y allí, por ejemplo, si se dan cuenta, las ONGs, el azul más claro, tiene un componente muy importante entre todos los montos, especialmente pues, en los montos más bajos. No necesariamente digamos, inferior a un salario mínimo, sino en los montos más bajos. Y allí pues las ONGs cumplen un papel fundamental en la otorgación de microcrédito a las personas que, digamos, que buscan el microcrédito en montos mucho, mucho más bajos. Y además de eso, digamos, además de tener, digamos, un papel importante en las ONGs microfinancieras que hoy las tenemos congregadas acá, además de ello, también tienen, digamos, un papel transversal en todos los montos desembolsados de microcrédito. O sea, igual sigue siendo importante para montos mucho mayores, un poco menor en los montos de entre 10 a 25 salarios mínimos, pero sigue teniendo mucha relevancia. Yo creo que el papel de las ONGs microfinancieras es muy importante porque es transversal a todos los tipos de clientes que existen en el mercado financiero. Y aquí pues quería hacer como esa acotación porque me parece muy importante. Yo creo que a pesar, digamos, de la reducción un poco que mostraba Michael en los indicadores de microcrédito de acceso a productos financieros, este tema, digamos, la importancia de las ONG microfinancieras resulta relevante digamos, de forma transversal en toda la cadena que, pues, digamos, otorga microcrédito a través de los montos desembolsados. Entonces quería como complementarte un poco, Michael, en ese tema. Y ahora sí, pues le doy paso, no sé, a María Clara, que creo que tenía un comentario y no sé si otras personas tienen también otros comentarios para seguir con la presentación. No, en realidad era para agradecer la presentación de Michael y darle la palabra a otras personas que quisieran participar. Te agradezco muchísimo, Nicolás. Buenísimo.
Cami, si quieres, adelante con la siguiente sección de la PPT, me vas comentando a medida que quieras que pase la lámina. Súper, súper, de una, listo. Listo, entonces como comentaba Michael, pues él ya estuvo hablando un poco como de los temas de crédito y del panorama un poco general. Yo les voy a contar un poco como del análisis de los productos de depósito y transaccionales. Y esto, digamos, resulta importante y es tal vez lo más importante en la escalera un poco de la inclusión financiera, porque los productos transaccionales y los productos de depósito comúnmente se conocen como la puerta de entrada al sistema financiero y el primer paso digamos, a la inclusión financiera. Eh, y pues últimamente nosotros en Banca de las Oportunidades hemos estado muy conectados como con los temas de crédito, pero sin olvidar los temas de transaccionales y de ahorro que resultan muy importantes para generar historial financiero, crear cultura financiera para realizar las transacciones a través del sistema financiero y demás. Yo creo que eso es un tema muy importante para Colombia, que hemos tal vez desde Banca de las Oportunidades lo hemos dejado al lado, pero igual seguimos intentando, buscando la forma de promoverlo. Entonces, sin más preámbulos, quisiera contarles que el 91,3% de la población colombiana tiene al menos acceso a un depósito, a un producto de depósito, y esto ha venido creciendo en el último año, creció en el último año 2,2 puntos porcentuales. Y el uso de los depósitos también es alto, es el 75% de la población colombiana usa al menos un producto de depósito en los últimos 6 meses y eso también ha venido creciendo, creció 3,2 puntos porcentuales. Entonces, en el panorama, digamos, de los depósitos y el uso a productos de depósito ha venido creciendo últimamente y en el último año creció. Y ahí le pido el favor a Michael si podemos pasar a la siguiente diapositiva para seguirles contando un poco como el panorama de los productos de depósito. Cuando ya desagregamos un poco los productos de depósito, los más importantes, las cuentas de ahorro y los depósitos de bajo monto, vemos que los depósitos de bajo monto, como las billeteras digitales, digamos, se han difundido últimamente en los últimos años y luego de la pandemia han tenido mucho más aceptación entre la población colombiana. Vemos que para 2022 el 62,3% de la población colombiana tenía al menos uno de estos productos, frente a que el 79,6% de la población colombiana tenía acceso a una cuenta de ahorro. Entonces vemos que si comparamos, por ejemplo, la tendencia entre los depósitos de bajo monto y las cuentas de ahorro, vemos que ha venido en aumento, mucho más en aumento los depósitos de bajo monto que las cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro han tenido una tendencia creciente desde 2019, pero ligeramente comparada con los depósitos de bajo monto. Los depósitos de bajo monto han venido creciendo desde 2019 muchísimo. Si, por ejemplo, vemos entre 2019 y 2020, el crecimiento de la barra verde pues es amplio y ha venido creciendo en los últimos años. Y eso, digamos, nos da un panorama importante, la penetración que tienen los depósitos de bajo monto entre la población colombiana. Ya vamos a ver especialmente en qué población colombiana ha tenido mucha más penetración. Adelante. Cuando vemos ya igual la tendencia, como les mostraba, la gráfica izquierda muestra un poco el número de cuentas totales, no el número de adultos, sino el número de cuentas totales, el número de cuentas de ahorro, el verde más oscuro y el verde más claro, los depósitos de bajo monto. Vemos que el verde más claro, pues como les mencionaba, ha tenido un crecimiento importante, relativizado un poco por la población. Y pues digamos, se acerca un poco, digamos, como este comportamiento, digamos, refleja un poco que los depósitos de bajo monto se están acercando a esa tendencia de las cuentas de ahorro y tal vez van a llegar a ser el producto más importante entre la población colombiana. Yo creo que eso es muy importante.
precisamente por la digitalización un poco de la economía y de la voluntad de la población colombiana de adquirir este tipo de productos y usar los productos a través del sistema financiero. Yo creo que eso es un avance muy grande en temas de inclusión financiera. Sin embargo, cuando revisamos el saldo promedio entre las cuentas de ahorro, que es el verde oscuro, y el verde claro, que son los depósitos de bajo monto, vemos que en general las cuentas de ahorro tienen un saldo promedio más o menos entre 3,5 y 4,5 millones de pesos. Pero cuando vemos el saldo promedio entre los depósitos de bajo monto, si nos damos cuenta, eh, ha pasado desde 2020 de 29.000 pesos a 90.000 pesos y ha caído a 2022 a 71.000 pesos. Entonces, aún, digamos, la tenencia hay un reto muy importante en que las personas depositen y, digamos, tengan sus ahorros o sus ingresos en los depósitos de bajo monto. Aún es muy, muy bajo, digamos, el margen que tienen los depósitos de bajo monto en temas de saldo frente a las cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro, digamos, es un monto importante promedio, mucho más alto que el nivel de ingresos que tiene la población promedio en Colombia. Pero los depósitos de bajo monto sí tienen, digamos, un rezago bien importante en temas de saldo promedio. Entonces yo creo que a pesar de que han venido en aumento, seguimos teniendo, digamos, importantes retos en temas de cuál es el saldo promedio que tienen las personas en los depósitos de bajo monto. Y esto, digamos, coincide con el hecho de que nosotros, por ejemplo, en banca siempre decimos que la gente tiene la cuenta de ahorro y retira todo lo que tiene en la cuenta de ahorro. Y es que coincide un poco con esta visión de los datos que tenemos en banca. Adelante, por favor. Entonces, aquí quisiéramos como dejar unos mensajes importantes sobre las brechas en los depósitos de bajo monto. Aquí, cuando analizamos los depósitos de bajo monto, hay unas diferencias por rangos de edad y ruralidad. Los jóvenes en las ciudades, especialmente en las ciudades, tanto hombres como mujeres, son los que más tienen depósitos de bajo monto activos. Más del 85% de la población, de esa población, tiene un depósito de bajo monto, y eso es un avance importante y se ve retratado en lo que mencionaba antes. Sin embargo, en los niveles de ruralidad y en los municipios más rurales de Colombia, los adultos jóvenes, dejan de ser los que tienen más depósitos de bajo monto activos. Además de ello, los hombres entre 18 y 40 años, pues son los que tienen más depósitos de bajo monto. Cuando los agregamos mucho más, esa población entre 18 y 40 años son los que tienen más depósitos de bajo monto activos. Y esta tendencia, digamos, que se revierte un poco para las mujeres mayores de 41 años, que tienen más depósitos de bajo monto que los hombres. Y esto tal vez está relacionado con el hecho de que los programas del gobierno nacional en los últimos años han venido impulsando los programas de política de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas hacia las mujeres en esta población, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Familias en Acción ha tenido un papel muy importante para que las mujeres accedan tanto a transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, y además de ello a productos financieros que les generan historial financiero, historial transaccional, que las entidades financieras pueden utilizar para su modelo de negocio, y tal vez las microfinancieras también. Además de ello, pues los adultos mayores claramente en este segmento de productos financieros de depósitos de bajo monto, que están más asociados a adelantos tecnológicos y a población mucho más joven, los adultos mayores pues son los más rezagados, en especial los hombres mayores de 65 años. Entonces aquí hay pues digamos en esa población, como lo mencionaba Michael, de la inclusión financiera de plateada,
yo creo que hay un reto importante, pero también hay que entender un poco las dinámicas generacionales y el ciclo de vida de las personas en esta etapa de vida. Adelante, por favor. Ya aquí les voy a contar un poco como el panorama sobre el análisis de la inclusión financiera de las empresas y aquí hemos hecho un trabajo pues importante en Banca las oportunidades de identificar por lo menos eh, el, el número total de empresas entre comillas, formales que existen en el país, y esto lo venimos haciendo un poco con el registro único empresarial de Confecámaras, y identificando las empresas que han renovado su registro comercial en el último año. Eh, y hemos identificado de esas empresas que tienen el registro actualizado al último año, en el 2022, cuáles son las empresas que tienen productos financieros. Y qué empresas, digamos, y por algunas desagregaciones importantes, hemos identificado cuáles son las brechas que existen en las empresas formales en el país. Obviamente esto obvia un universo importante del tejido empresarial en el país, que son las empresas más informales, las unidades más pequeñas, lo que hemos denominado economía popular en un segmento. Eh, pero igual hay un panorama importante, digamos, como de brechas que existen en el país sobre las empresas formales. En ese sentido, el 73,3% de las personas jurídicas, aquí excluimos las personas naturales con el registro activo en Cámara de Comercio, tienen al menos un producto financiero, y esto, digamos, se asemeja un poco a la tendencia de las personas cerca del 92% tienen un producto financiero, pero aquí las empresas pues están un poco más rezagadas en términos de acceso a productos financieros, y esto puede deberse a el hecho de que las empresas generalmente comparten un poco los productos financieros que tienen personales con los productos financieros que tienen en la empresa. Pero esto, digamos, es una presunción que tenemos internamente de banca. Cuando vemos el número de personas naturales, de empresas con personería natural, el indicador asciende, pero digamos que hemos identificado como que esa información está un poco relacionada con los indicadores de inclusión financiera de los adultos. Adelante, por favor. Un poco viendo como el acceso general, el acceso a depósitos y el acceso a créditos, desde 2019, pues vemos que la tendencia de acceso a productos financieros de las empresas ha venido en aumento. En el último año aumentó 4,1 puntos porcentuales. El acceso a depósitos es muy similar al acceso general. Y cuando vemos el acceso a crédito, el acceso a financiamiento, que resulta muy importante para este segmento, vemos que ha venido descendiendo. El número de empresas con al menos un producto de crédito pasó en 2020 de 30,2 puntos, de 30,2% a 27,3%, teniendo una reducción de 1,2 puntos porcentuales. Entonces, eso digamos que nos deja un panorama importante, por lo menos en temas de créditos para analizar, ¿no? Aquí yo creo que el acceso a financiamiento resulta muy importante para ese segmento, para algunos segmentos como por ejemplo las distribuidoras o los tenderos, resulta muy importante por el ciclo de liquidez que tienen, y en general para todo el segmento empresarial el acceso a financiamiento resulta muy importante para suavizar un poco los ciclos de liquidez y el apalancamiento que pueden tener en temas de crecimiento económico interno de sus empresas resulta muy, muy, muy importante. Y creo que es un tema que tenemos que seguir revisando y que con las líneas que hemos venido adelantando en Banca de las Oportunidades, eh, quisiéramos impulsar, ¿no? Adelante, por favor, Michael. Además de ello, pues vemos que las empresas, las microempresas, son las que tienen menos acceso a productos financieros. Eh, y cuando vemos, pues, por sectores económicos, las empresas del sector comercio son las que tienen menos acceso a productos en general financieros. Las grandes, las pequeñas, las medianas son las que tienen mayor, las de servicios,
Las de agro, acordémonos que esto está relacionado con personas jurídicas. Cuando vemos las personas naturales en empresas agro, sí vemos un rezago bien importante, pero digamos que estas personas jurídicas como están definidas como esta personería, tienen mucho más acceso a productos en general financieros. Adelante, por favor. Y de nuevo, yo creo que aquí hay digamos, un reto muy importante en temas de crédito. Las empresas, digamos, por sectores, por antigüedad y por tamaño empresarial, pues presentan unos retos bien importantes. Por ejemplo, las empresas de servicios en general, del sector servicios, son las que tienen menor acceso a financiamiento. Las empresas que tienen menor antigüedad, que son las nacientes, que se han denominado así, entre 0 y 2 años, son las que tienen menor acceso a financiamiento. Y yo creo que en esta etapa de las empresas resulta fundamental fomentar el acceso a financiamiento de las empresas digamos, más jóvenes, de alguna forma. Y las microempresas, las más pequeñas, las que tienen menores activos y menor nivel de ventas, tienen un acceso a financiamiento mucho más reducido que el resto de empresas, de empresas por tamaño empresarial. Entonces, aquí quisiera dejar 3 mensajes. Las de servicios, las más jóvenes y las microempresas son las que tienen menores niveles de acceso a financiamiento, y yo creo que desde el sector, el sector público debemos impulsar el acceso a financiamiento de este segmento, en tanto de servicios de empresas más pequeñas y de microempresas. Adelante, por favor. Ya cuando hablamos un poco de cobertura y transaccionalidad y seguros, yo creo que va a pasar un poco, digamos, rápido este segmento, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo. Y digamos, tenemos como un panorama muy importante sobre la cobertura financiera, la transaccionalidad en canales digitales y el acceso a seguros, que también, digamos, se queda rezagado un poco. Y un primer mensaje que me gustaría dar es que la expansión de los servicios financieros en el país pues ha permitido reducir el número de municipios con cobertura vulnerable en los últimos años. Nosotros identificamos los municipios que tienen mayor cobertura vulnerable en el país, y esto está relacionado con los puntos de acceso al sistema financiero, tanto en temas digamos, en el área de corresponsales, como en el de oficinas y como en de puntos de acceso a datáfonos. Digamos que esto ha venido cambiando en el país. Cada vez más los municipios tienen mayor acceso a puntos de acceso al sistema financiero, y se ha venido reduciendo un poco lo que nosotros denominamos en banca las oportunidades de cobertura vulnerable. En segundo lugar, hay un aumento muy importante, y especialmente desde la pandemia, de la preferencia por los servicios digitales a nivel nacional. Y de hecho, desde 2018 se observa un crecimiento constante de las operaciones realizadas a través de Internet y a través de telefonía móvil, banca móvil en el país. Yo creo que esto también resulta muy importante. El historial transaccional y la cobertura financiera en el país. Sin embargo, siguen existiendo retos importantes en la consolidación del mercado de microseguros. Solamente 2/3 de los microseguros se comercializan masivamente a través de pólizas colectivas. Yo creo que aquí hay un reto bien importante para la industria aseguradora. Adelante, por favor. Y aquí quisiera como comentar rápidamente las cifras de cobertura. En el país hay cerca de 500.000 contratos de corresponsalía, no corresponsales, sino contratos de corresponsalía. Hay cerca de 1 millón de datáfonos en el país, 6.000, cerca de 7.000 oficinas y 16.000 cajeros automáticos. El número de corresponsales ha venido en aumento, y es el que más ha aumentado, o más bien de contratos de corresponsalía ha venido en aumento. Aumentó en el último año 21,3 puntos porcentuales, y el de datáfonos también ha venido en aumento, 19,2 puntos porcentuales.
Sin embargo, el canal de oficinas y de cajeros automáticos sí viene descendiendo. Y esto nos muestra, digamos, que la población colombiana tiene mucho más interés en los puntos de contacto físico relacionados con corresponsales y datáfonos, que, digamos, en teoría en algún momento pueden llegar a coincidir. Y esto también en los niveles, digamos, en los municipios rurales y en los municipios rurales dispersos, ha venido en aumento, mucho más en aumento en los municipios intermedios. Por lo menos en los corresponsales activos, ha venido creciendo el número de corresponsales activos en los municipios rurales y rurales dispersos, y esto es muy importante precisamente relacionado con el hecho de que el canal de corresponsalía se está configurando como el canal más importante en el país. Eh, entonces creo que esto es un avance bien importante en temas de cobertura financiera. El 78,7%, sin embargo, pues el 78,7% de los municipios en el país tiene una oficina de alguna entidad financiera. Esto viene reduciéndose digamos, en beneficio de que los corresponsales activos vienen creciendo en los municipios en el país. Cerca de 1.103 municipios cuentan con al menos un corresponsal activo. Esto es casi cerca del 99% de los municipios en el país. Sin embargo, cuando vemos ya la actividad del corresponsal, pues solamente cerca del 60% de los corresponsales están activos, hay mucha más actividad en los corresponsales propios, hay unas dinámicas importantes y diferentes entre los corresponsales propios y los tercerizados, y especialmente en los municipios rurales. Entonces, aquí seguimos, digamos, revisando un poco estas cifras y identificando los patrones que se están mostrando en los últimos años en el canal de corresponsalía en el país. Adelante, por favor. Cuando hablamos un poco ya de la transaccionalidad, pues digamos que en este tema se consolidan dos procesos: el mayor uso de canales digitales, como ya lo mencioné, y la profundización de las tarjetas débito. Las tarjetas débito relacionadas con un poquito en el canal de datáfonos vienen creciendo en el último año. Si vemos en el gráfico de la izquierda, eh, la línea verde viene creciendo, que son las tarjetas débito, y es el número de tarjetas débito en el país. Las tarjetas crédito, digamos, han venido teniendo, digamos, como una tendencia constante de alguna forma, a pesar de que el número de adultos con al menos una tarjeta de crédito ha venido creciendo. Ya cuando vemos como la participación de las operaciones realizadas en canales digitales, vemos que digamos, las operaciones monetarias desde 2021, que son las barras que están en la mitad, desde 2021 la barra amarilla a la verde pues ha venido creciendo, y prácticamente todas las consultas de información en canales digitales, perdón, las consultas de información de los productos financieros se realizan a través de canales, a través de canales digitales, ¿no? Entonces, esto cada vez la banca móvil ha tenido, digamos, una participación bien importante, y especialmente en ese segmento de transacciones, lo que nosotros denominamos en banca de las oportunidades, transacciones no monetarias. Como lo mencionaba, pues los canales digitales como Internet y la telefonía móvil han venido teniendo pues un papel muy importante, duplicaron su participación en el total de operaciones monetarias desde 2018. En 2022, el 27% de las operaciones monetarias se realizó a través de telefonía móvil, y esto resulta bien importante. El 19% a través de datáfonos, que también ha venido en aumento, y el 13% de Internet, que también de igual forma ha tenido la misma tendencia. Adelante, por favor. Y finalmente, un tema digamos, de las primas emitidas por tipo de seguro y ramos. Digamos que aquí los canales no tradicionales a través digamos, los colombianos acceden a seguros a través de canales no tradicionales, como por ejemplo
las empresas de servicios públicos y las tiendas en grandes superficies, digamos, son los más preferidos por la población colombiana. Han tenido digamos, un crecimiento leve, importante, pero leve. Hay muy pocas, digamos, aseguradoras también que están comercializando los microseguros, a pesar de que cerca de 31 aseguradoras vendieron seguros masivos, solo 21 comercializan microseguros. Entonces yo creo que aquí el mercado de los seguros masivos pues es maduro e importante. Sin embargo, el mercado de microseguros pues todavía permanece incipiente. Aún hay oportunidades para avanzar en los temas en el mercado de microseguros. Adelante, por favor. Yo creo que con esto, digamos, hacemos un brochazo muy importante y de las principales cifras que existen en el país sobre inclusión financiera y que las plasmamos en el reporte de inclusión financiera que publicamos últimamente. Aquí sí les cedo la palabra un poco a ustedes si tienen alguna pregunta. María Clara, no sé si Michael quisiera complementarme en algún punto de la presentación, pero más o menos esto es como un poco el panorama general de la inclusión financiera en el último año. Yo creo que es un tema importante, hay unos retos importantes, como les mencioné, en temas de seguros, en temas productos especiales como el microcrédito, a pesar de que las ONGs microfinancieras han tenido un papel muy relevante. Yo creo que seguimos teniendo retos importantes en la implementación del microcrédito en el país. Pero bueno, aquí me detengo y no sé si Michael quisiera complementarme y le doy la palabra pues a ustedes que si tienen alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, excelente presentación y los felicito muchísimo y estoy recibiendo no solamente por los chats, sino por el WhatsApp, infinitas solicitudes de compartir esta información. Entonces, ese es el primer punto, porque pues precisamente, por ejemplo, la doctora Teresa Eugenia, Fundación de la Mujer, dice, está interesantísimo este tema para la inducción precisamente de los funcionarios de Fundación de la Mujer y así varias de las personas que están participando en este enlace y a través de Facebook Live están solicitando la presentación. Entonces quería preguntarles a Michael y su equipo si, por un lado, si me la puedes mandar a mí, a mi WhatsApp, y por otra parte, compartirla aquí en el grupo, de manera que todos los que están conectados puedan tener acceso a sacarla y por otra parte, a través de ese grupo grande que tenemos de apoyo a la microempresa, también poderla compartir y muchas más personas, asimismo en la página web de Aso Microfinanzas, también contar con esta información porque de verdad quiero felicitarlos porque pues es un trabajo muy bien hecho y que tiene una cantidad de insumos que yo veía importantísimos dentro de toda esa tarea a desarrollar nuevos segmentos a implementar o a profundizar en las diferentes regiones del país, que me parece de verdad fundamental y los felicito muchísimo. Buenísimo, María Clara, no, de una, te compartimos el material, la presentación. En adición, la invitación está a que consulten el reporte que está disponible en la página web de Banca de las Oportunidades y de la Superintendencia Financiera. Y adicionalmente, que el ejercicio de contraste entre los datos de la oferta que corresponden a este reporte más los datos de la demanda de nuestra reciente encuesta de demanda de inclusión financiera, creo que complementa muchísimo más desde la perspectiva de los encuestados. Entonces, la invitación es a que también hagamos uso de los reportes que están en la página de Banca de las Oportunidades, tanto desde la oferta como la demanda. Muchas gracias por la invitación, María Clara. No sé si ya tengamos inquietudes, si no, estamos a través de María Clara o a través de Camilo o mío, podemos resolver sus inquietudes y abordar sus comentarios. Muchísimas gracias, Michael, y todo el equipo de Banca de las Oportunidades, Nicolás. Y bueno, quería pues
aprovechar y darle la bienvenida a la doctora Ángela Penagos. No sé si el María te lo dicen o no. Yo a veces le digo Ángela María y otras veces le digo Ángela. Mi mamá me dice Ángela María. ¿Ah, sí? O sea que cuando dice uno Ángela María se siente regañada. No, la verdad no. Pero casi nadie me dice Ángela María. Entonces yo a veces te digo Ángela y a veces veo el Ángela María y digo, ¿será que cómo le gusta más? Pero veo que son las dos formas. Pues muchísimas gracias, Ángela, por esta oportunidad y pues hablar aquí y comentarles a todos los que están presentes en estas comunicaciones, porque este apoyo desde Finagro para cada una de las instituciones que ofrece todos estos servicios financieros es fundamental. Y sé que ha hecho un esfuerzo grandísimo desde el gobierno nacional, la Junta Directiva de Finagro, etcétera, etcétera, para tener muy buenas noticias precisamente en esta presentación que nos vas a hacer y agradecerte infinitamente esta oportunidad de poder conocer de primera mano las herramientas que nos están ofreciendo desde Finagro, pero adicional es un compromiso de cada una de las entidades del gremio, porque sí hay una oportunidad muy grande que tenemos que aprovechar en beneficio de llegar a toda esta población que tanto lo necesita, porque sí, de la mano con Finagro y el gobierno nacional podemos profundizar muchísimo para disminuir esa brecha con el sector rural y agropecuario. Entonces, bienvenida Ángela con todo tu equipo de trabajo. Gracias. Bueno, les cuento que tengo pues como 20 minutos para esta presentación. Así que voy a tratar de ser lo más clara y precisa. La presentación pues que yo traigo hoy es presentar un poquito de contexto del sector agropecuario, cuáles son los retos que tenemos en el microcrédito, especialmente en las zonas rurales, cómo estamos ya en el microcrédito y en el FAC de Finagro y una breve presentación de la línea de economía popular. Mejor dicho, algo que ustedes ya saben, pero que a mí me parece clave irlo mencionando porque esto tiene que ver y tiene que, ay Dios, ay perdón, es que tengo problemas con mi computador, entonces deme un segundo que ustedes me están viendo, pero yo no. Ya. Pues las condiciones de la inflación de los alimentos, realmente el panorama ha cambiado pues, radicalmente. Este año los precios vienen bajando después de lo que presentamos el año pasado, que desde el punto de vista pues, histórico tal vez ha sido de los picos más grandes de los últimos 30, 40 años, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel internacional, pero tenemos claro que la tendencia sigue bajando y como sabemos bien, pues esto es un tema que tarde o temprano tiene una incidencia en las decisiones que se pueda tomar por parte de la Junta Directiva del Banco de la República en relación con la tasa de interés. En cuanto al precio de los fertilizantes que impacta de manera pues muy significativa el índice de precios al productor, pues estos también presentan una tendencia a la baja. Colombia es muy dependiente del comportamiento de los precios internacionales de los fertilizantes. Sabemos, y pues por las indagaciones que hemos hecho, todavía estos buenas noticias no se trasladan tan significativamente a los costos del productor, pero pues esperamos que ahí tenemos que hacer un trabajo y una reducción de canales de intermediación para que los precios puedan ser absorbidos por el productor final. En ese sentido, uno de los temas que me parece clave es, ustedes me van a decir, pero ¿por qué si estamos hablando de microfinanzas, usted me está hablando de la inflación y del índice de los precios al productor a través del comportamiento de los precios de los fertilizantes? Porque la actividad agropecuaria es muy sensible a la rentabilidad y buena parte de la rentabilidad que tiene que ver con este proceso de qué tanto un campesino decide o no tomar un crédito, así sea un crédito pequeño para el desarrollo de su labor productiva, así sea un pequeño monto. Tiene que ver con el comportamiento del mercado de los alimentos.
De otro lado, pues, por no dejar, pues digamos que el PIB agropecuario, que es otro indicador importante para entender el comportamiento del sector, está siempre tradicionalmente ha estado por debajo del comportamiento del sector, pero lo importante, de la economía en general, pero lo importante es ver su tendencia. Lo que yo veo ahora es que hemos recuperado, digamos, para 2023 y finales del 2022, la tendencia del PIB por debajo de la economía. Tenemos una economía lenta, el ministro Bonilla lo ha mencionado, pero digamos que hay dos buenas noticias para el sector. Uno, la tendencia a la baja ya se quebró, y por otro lado estamos comportándonos como la economía en general. Y bueno, lo que les mencionaba es, y tal vez lo único que les digo de esta brecha, es el índice de precios al productor en términos de alimentos, y el total índice de precios al consumidor, perdón, pues ya se cerró la brecha. Ya estamos, entonces, podemos decir que la economía en general vamos bien por este lado. El índice de precios al productor, ahora sí, perdón, ya también cerró la brecha, estamos bien, y podemos decir que la agricultura, y ese es el mensaje que yo les quería dar al final, podemos decir que está retomando la senda de prosperidad y puede ser hoy en día ser considerado nuevamente un negocio rentable de manera general. No obstante, nosotros no podemos... Se le quedó frenada la presentación. No, pero yo la estoy... ¿En qué diapositiva están? Seguimos en la primera. No se está moviendo, Ángela. Pero no sé. Creo que hay que ponerlo en modo presentación. No, yo estoy compartiendo y está en modo presentación. Ahí ya. Pero esta es la que no está compartida. Yo sabía que tenía problemas con mi computador. Si quiere la presento, jefe, y le... Sí, compártela tú, por favor, porque entonces tengo que compartir. Me hubieran dicho, yo estaba convencida que la estaban viendo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Vamos? Sí. Por favor, ¿puedes poner la última índice de precios al productor, que era la que iba? Sí, señora. ¿Acá? Sí, esa era la que iba. Entonces aquí lo que ustedes pueden ver es que la brecha entre el índice de precio del consumidor y la variación total, no, la anterior, por favor. La anterior. Ahora se quedó pegada otra vez. La índice de precios, esa. Entonces, la brecha se está cerrando, y pues lo que podemos, ahora sí, la índice de precios al productor, los costos de la producción vienen a la baja. Entonces, ¿por qué este pasaje es importante para mí darlo? Y en este contexto que estamos hablando de las microfinanzas rurales y la inclusión financiera. Nosotros vemos desde el punto de las variables macro y el entorno económico del desarrollo de la agricultura unas condiciones favorables para tomar decisiones sobre proyectos en el sector agropecuario. ¿Qué ocurre? Ahora la siguiente. Samantha. No obstante, nosotros debemos estar muy conectados. Ay, hay un perro. Hay un perro por ahí. Nosotros debemos estar muy claros en que de todas maneras tenemos unas condiciones de riesgo importantes que no podemos perder de vista. El fenómeno del Niño se va a traducir en un fenómeno que puede nuevamente afectar las condiciones económicas del desarrollo de la agricultura, y que tenemos que tener herramientas para poder mitigar y manejar mejor las consecuencias que se derivan de este fenómeno. Y es aquí donde la inclusión financiera, así sea en montos pequeños como los que nos convocan hoy, se vuelve un elemento fundamental
para tratar de manejar las condiciones del sector. Entonces, ¿cuáles son los retos del microcrédito que tenemos hoy en día? Adelante, por favor, Amparito. Pues tenemos unos retos importantes, esto ya se había mencionado en la presentación anterior, relacionados con asimetría de la información, un poco y en parte lo que me ha mencionado muchísimo María Clara, es en el sentido de la comprensión de la normatividad, las disposiciones legales, cómo se entiende todo esto del tema del acceso, por ejemplo, a los recursos de Finagro, los altos costos operativos que implica el microcrédito en proporción con los otros mecanismos existentes en términos de crédito, fundamentalmente lo que tiene que ver con el redescuento, los altos riesgos asociados a la actividad agropecuaria, factores climáticos, sanitarios y volatilidad de precios, pero por esta precisa razón era que yo hacía la introducción anterior. Es decir, nosotros ahorita estamos presentando, a pesar de las condiciones difíciles de tasa de interés, unas condiciones económicas muy favorables para las decisiones de inversión en el sector agropecuario. Los altos costos asociados a la metodología crediticia y las inconveniencias de la tasa indexada para redescontar. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que las operaciones en crecimiento, pues tenemos frente a junio del 2022 un crecimiento del 33%, y es que no alcanzo a ver, en términos de operación, no alcanzo a ver toda la presentación, perdón, al leer el letrero sale la mitad. Entonces, voy a leer de aquí, el valor de las colocaciones de microcréditos es alrededor de 28.000 millones de pesos. Hemos presentado, digamos, una tendencia creciente, no obstante, si ustedes pueden ver, y eso es lo interesante de este gráfico, cerca de octubre, más o menos, agosto del 2021, salvo unos picos de subida y bajada, pues nos estamos manteniendo en los mismos niveles. ¿Qué es lo otro interesante? Pues que nosotros, pues el 50% de las operaciones se dirigen a mujeres y que más o menos lo que nosotros encontramos de lo que estamos haciendo en el sector, Banca Mía y el Banco Agrario y Conficafé son los que lideran estas operaciones a través del redescuento. En microcrédito con redescuento, todavía no hemos llegado a lo que mencionaba María Clara sobre el Fondo de Microfinanzas. Adelante. El otro tema es que nosotros, pues sí vemos, y digamos es bastante positivo, cuando comparamos contra el 2016 al 2022, un crecimiento importante de las operaciones de microcrédito, muy focalizados en departamentos como Nariño, Cundinamarca, Antioquia y Cauca, que, ojo, son los municipios donde uno tradicionalmente encuentra mayor proporción la pequeña agricultura o la agricultura familiar. Y además de que cerca pues, del 41% de estas operaciones están en municipios que tradicionalmente se conocen como PEDET. ¿Ay? ¿Qué pasó? ¿La puedes poner, Amparito? Si quieres, Ángela, yo ya te ayudo a compartir. Por favor. Ya. ¿Me confirmas, Ángela, si la estás viendo? Sí, sí, sí. Falta pasarla a modo presentación. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Ahora la veo completa, además, que la estaba viendo por la mitad. Adelante, Mónica. Entonces, ahora vamos a ver las opciones de vinculación a Finagro, que es parte de lo que María Clara me había pedido ahora. Entonces, nosotros tenemos, digamos, tres formas, que pueden ser dos, de acceso del microcrédito. Por un lado, es al redescuento, tanto para las vigiladas por la Superintendencia Financiera como por Supersolidaria, que pueden acceder tanto a redescuento sustitutiva e incluso se puede acceder a
a los instrumentos del gobierno como son las líneas especiales de crédito, el ICR y el seguro. En cuanto a las no vigiladas, que ese es un tema que es a lo que nos convoca hoy, pues tenemos acceso al Fondo de Microfinanzas Rurales, que además tiene hoy en día la garantía y el seguro agropecuario. Y por supuesto, todos los intermediarios financieros, vigilados, no vigilados, pueden acceder a los productos no financieros que ofrece Finagro, como educación financiera, marcos de referencia y metodología de crédito agropecuario. Yo ahí quiero hacer un pequeño atención sobre esto, porque uno de los temas que es más difícil para entender cómo funciona el sector agropecuario es entender su mecanismo o cómo armar un proyecto, ¿cierto? Y que ese proyecto, así sean montos bajos, tenga unas condiciones financieras que sean acorde a cómo se desempeña este proyecto. A través de todos los marcos de referencia y la metodología de microcrédito, lo que nosotros estamos pretendiendo es generar esas condiciones para que los intermediarios financieros puedan ofrecer los productos de Finagro mucho más fácil y sin menores costos. Ojo, acceder a los recursos de Finagro no debe tener ningún costo. Y es por eso que, como yo lo he llamado, nosotros hemos brindado estas opciones de productos no financieros en el entendido que Finagro opera como una banca de desarrollo y que los costos de acceso a los recursos de redescuento o a los demás instrumentos del sector debería ser sencillo y fácil. Y venimos trabajando en esa línea. Adelante. Entonces, como les mencionaba, nosotros podemos financiar el microcrédito a través de redescuento y el Fondo de Microfinanzas. La línea de microcrédito agropecuario y rural, que es lo que tradicionalmente conocemos como el redescuento. Podemos tener colocaciones para zonas rurales hasta por 25 salarios mínimos y con un máximo de 36 meses de plazo. Para las microfinanzas rurales, pues tenemos el fondeo, la asistencia técnica y el apoyo al desarrollo microfinanciero. Y esto no, y tal vez aquí es tal vez donde María Clara quería que me detuviera, eso no es, estas son para entidades en el momento que no tienen acceso a redescuento, que no están vigiladas, pero que nosotros podemos ofrecer unas buenas condiciones financieras y para lo cual Finagro tomó la decisión de, digámoslo así, capitalizar el fondo con 50.000 millones de pesos para poner a disposición de todas estas entidades recursos para avanzar en la inclusión financiera en las zonas rurales con asistencia técnica y apoyo al desarrollo microfinanciero. Y es ahí donde yo los invito a que se acerquen a Finagro. Necesitamos que este fondo sea utilizado. ¿Con cuál intención? Lo que nosotros estamos viendo es, hay mucho, pues, ¿cuál es la meta? Que ojalá puedan acceder a recursos de redescuento. Estamos trabajando en esa línea, pero no podemos detener la opción de un fondeo como, como el que se pueda ofrecer a través de Finagro, solo, pues, o sea, mientras llegamos al redescuento. Ojalá, y a mí como presidente de Finagro, me interesa que el redescuento crezca, porque son los recursos de fomento. Y hacer los recursos de fomento es donde tenemos mejores condiciones financieras. Y reconocemos, como lo mostraba en la presentación, de las barreras que tiene hoy en general acceso al microcrédito y los costos que pueden implicar este tipo de operaciones, que por eso hemos decidido de manera muy firme y a través de la Junta Directiva utilizar el Fondo de Microfinanzas Rurales, que sé que era algo que estaba en deuda y que hoy en día pues ya tenemos las condiciones y esperamos que todos ustedes se muevan en esa línea. Adelante. De verdad, te agradezco infinitamente, Ángela, porque es que esta es una gran lucha y un gran esfuerzo que estás haciendo ahí desde Finagro, porque pues arrancamos con 20.000 millones que se coparon muy rápidamente. Entonces, este gran esfuerzo que estás haciendo compromete mucho a todas las entidades y por eso pues esta asistencia tan importante para poder de verdad, de primera mano, oír toda esta información que nos estás dando. Bueno, en términos de condiciones del microcrédito, que ustedes seguramente las conocen, esto no es el Fondo de Microfinanzas. Ustedes saben que el intermediario pues, se puede dar por cartera de redescuento
Aquí también vamos a trabajar, y yo espero que el próximo, de lo que queda este semestre y principios del próximo, algo que también yo sé que les interesa es el tema de fondeo global. Y es algo que hemos hablado con Banca Mía y todo, porque pues al ser una metodología de microcrédito, al ser tan costoso la colocación del crédito, y si nosotros estamos, o sea, los costos de transacción asociados al acceso a los recursos de Finagro son tan altos, pues digamos estamos poniendo más barreras de acceso. Esas noticias espero podérselas dar pronto, pero hoy las condiciones al intermediario financiero, pues es decir, se computarán como cartera sustitutiva las operaciones cuyo monto máximo no superen los 8 salarios mínimos. El margen es del 100% del capital de trabajo y la tasa es IBR más 2.5. De colocación, pues sabemos que es el tema de metodología microfinanciera, un monto máximo de 25 salarios mínimos, una tasa máxima que se acordará libremente entre el intermediario financiero y el beneficiario sin que supere la tasa máxima legal vigente. El cobro de honorarios y comisiones de conformidad pues con lo previsto en la ley 590, plazo hasta 3 meses, y zonas rurales definidas por el manual de servicios de Finagro. Y la garantía del FAC hasta el 50% con una comisión anual del 2,5%. Adelante. Y las condiciones de fondeo a través del Fondo de Microfinanzas. Entonces, las condiciones de límite se calcula aplicando el modelo de riesgo de Finagro con una amortización trimestral o semestral, IBR más 1.7 efectivo anual y hasta 60 meses. Tenemos las garantías de instituciones financieras a Finagro, pagaré en blanco con carta de instrucciones firmada por la entidad, endoso de títulos de valores de cartera de crédito calificada de acuerdo con las condiciones de la superfinanciera, con una cobertura del 120% y otras garantías admisibles. La colocación de beneficiarios prioriza sujetos sin acceso al sistema, un monto máximo igual de 25 salarios mínimos, una tasa máxima de 38%, 36 meses de plazo, zonas pues, rurales definidas en la línea de microcrédito, tienen acceso al FAC, y la exclusión son beneficiarios con más de 10 operaciones en un mismo intermediario. Para este fondo es que nosotros tenemos pues los 50.000 millones. Por otro lado, quiero también mencionar que se actualizó el esquema de coberturas progresivas de la financiación del FAC. Una de las apuestas que nosotros estamos haciendo es que en efecto el FAC sea un instrumento de inclusión financiera en estricto sentido, más que de una gestión o una fuente de pago para los bancos. Para eso pues tenemos otros instrumentos. Entonces dentro del plan anual de garantías, nosotros vamos a dar para el pequeño productor de bajos ingresos una garantía para el nuevo del 90%. Y segunda o tercera vez lo vamos a ir reduciendo hasta el 60%. La idea es que además esto también le estamos apuntando un poco a la sostenibilidad del FAC, para pequeño productor para el nuevo 80% y para mediano hasta el 60%. Comisiones anuales y únicas a 36 meses de 3,43%, y pues lo que les mencionaba, pues el plazo hasta 36 meses. Lo que les antes, perdón, pero solo una cosita. La comisión para el pequeño y pequeño productor de bajos ingresos y el pequeño es preferencial, y para mediano y gran productor pues sí vamos a tener el precio técnico. Adelante. Y por último, quería mencionarles lo de la línea especial de crédito, que es la línea Economía Popular, que nosotros pues en Finagro estamos haciendo un gran esfuerzo de sacar. Está dirigida a pequeños productores de ingresos bajos que sean categoría A, B o C del Sisbén, que no hayan tenido crédito en los últimos 4 años ni cuenten con operaciones vigentes. Para pequeños productores tendrá un subsidio a la tasa de interés, un respaldo del FAC y un plazo de reconocimiento del subsidio hasta de 24 meses, por un monto máximo de 4 millones de pesos. La idea es que la tasa máxima recibida por el intermediario financiero es IBR más 28, el subsidio 10%, queda IBR más 18. Y las actividades financiables son actividades agropecuarias, un proceso de comercialización y transformación realizado directamente por los productores. Ojo que aquí no estamos diciendo que tiene que presentar un superproyecto, nada, solo con cumplir estas condiciones
debería tener acceso, y lo que nosotros estamos buscando es que estas personas se conecten con el sistema y que ojalá más adelante o pasen a redescuento o a los recursos del fondo de microfinanzas. Así que pues nosotros los invitamos, por favor, la siguiente, a que nos ayuden con esta importante tarea. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo de disponer de recursos nuevos, de lograr con subsidios bajar la tasa y de acompañar el proceso de colocación, que sabemos que es un desafío importante. Muchísimas gracias, María Clara, y a todos por permitirme compartir esta información. A ti muchísimas, muchísimas gracias por este gran esfuerzo y por estas de verdad tan importantes noticias. Y es un compromiso de toda la industria microfinanciera y quiero que le vayamos haciendo seguimiento precisamente para poder dar una respuesta positiva a través de toda la industria precisamente a este esfuerzo tan grande que has hecho desde Finagro con la Junta Directiva y con todos para poder aportar precisamente en el cierre de esa brecha. Y de verdad, gracias. Sé que estás de afán, que tienes una reunión, que tenías que abandonarnos a las 10:30 de la mañana. Te agradezco infinitamente todo este tiempo. Nos corrimos un poquito, pero gracias por habernos acompañado. Aquí está Amparo y está Mónica. Claro que sí. Inquietud Sí, señora. para resolver. La verdad, yo lo que hago, los invito y acérquenos. Y si hay problemas, nos dicen. Nosotros estamos con una disposición de acompañar todo este proceso. Muchísimas, muchísimas gracias. Y de verdad, esta gran oportunidad de estar contigo y tener esta presencia con nosotros. Voy a... en Agroexpo, ¿no? Sí, 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 ya. Y si tienen preguntas, allá va a estar el equipo de Finagro también para resolver cualquier inquietud. Empieza el 13, ¿no? Hoy, sí. Hoy. Del 13 al 23. Ah, por eso, claro. Ok. Muchísimas, muchísimas gracias. Voy. Saludes. Un abrazo grandísimo. Entonces, miremos que hay una mano levantada aquí precisamente. No tengo el nombre de quién será el que tiene la mano levantada. Dice call center externo. Ajá. Bueno, Amparo, pues muchísimas gracias. No sé si tengas... Ah, bueno, aquí está otra mano levantada. Daniel. Hola Amparo y María Clara, buenos días. Quería hacerles una pregunta frente al tema, pues tenemos que tener en cuenta que, digamos, el volumen de operaciones, digamos, con todo este tema van a aumentar. Yo quería preguntarle a Amparo, ¿qué está haciendo Finagro para el tema del registro de operaciones, sobre todo? ¿Sí? Como aumentan las operaciones, pues necesitamos, digamos, un mecanismo para los intermediarios financieros mucho más ágil, porque obviamente van a aumentar las colocaciones. Quisiera oír a Amparo, ¿qué están pensando al respecto? Daniel Ciabato. Creo que me encontraste. Daniel, qué gusto de saber de ti. Sé que estás ahorita con el tema de microfinanzas. Saludos a todos. Sí, estamos de acuerdo. Casualmente lo que decía la doctora Ángela, tenemos un ejercicio de mediano plazo que es el fondeo global, que de esta manera buscamos acercarnos un poco a facilitar cada vez más la presentación de las operaciones en nuestros aplicativos de una manera mucho más sencilla. Ese proceso se está desarrollando. Sin embargo, ya estamos para el caso de la línea especial de microcrédito EP, de la línea de economía popular que nos han estado solicitando varias entidades, bancos de nicho, cooperativas, que pueden acceder porque está restringida a entidades vigiladas en esta primera fase. Estamos buscando una alternativa para acercarnos al ejercicio de redescuento global. Espero que podamos darles noticias en el corto plazo. Tenemos una Comisión Nacional de Crédito prevista para finales de este mes o comienzos del otro,
y en esa comisión se van a tocar varios puntos buscando cada vez más hacer más accesibles esas líneas y el acceso. Entonces, la respuesta, Dani, es que estamos trabajando en el tema, conscientes de que queremos aumentar los volúmenes y facilitar cada vez más la operativa para las entidades que colocan estos créditos de tan bajo monto. Súper, Amparito, gracias. Un abrazo. No sé si hay más preguntas, con toda confianza, aquí estamos para colaborarles. Y Amparo, ¿algún mensaje especial pues aquí para la industria? O sea, tenemos un reto grande y una oportunidad de verdad para poder llegar a toda esta población y necesitamos lo más rápidamente posible empezar precisamente a trabajar porque necesitamos entre todos empezar a dar resultados para poder llegar precisamente a esta población. Así es, aquí de Cotregua nos mandan un saludo desde Guainía, todo el compromiso por el tema regional. Para nadie es un secreto, creo que la gran mayoría de los aquí presentes me conocen, si no, pues me presento, Amparo Mondragón, yo soy la encargada de banca no tradicional en Finagro, que es la banca que maneja todo el segmento de inclusión, bancos de nicho, cooperativas, les hacemos el seguimiento del acompañamiento comercial, cualquier duda, cualquier inquietud, mis datos de contacto ya los dejo en el chat. Pero totalmente de acuerdo, doctora María Clara, el compromiso que tenemos desde Finagros todos, ustedes ya oyeron a nuestra presidenta, pero necesitamos su apoyo en la retroalimentación y en la colocación de estas líneas. Para nosotros es muy grato decir que aparte del Banco Agrario, que es el banco público, tenemos una cooperativa que está colocando la línea especial de microcrédito EP, pero lamentablemente solo una de muchas que pueden hacerlo. Entonces, todos nuestros canales abiertos para escuchar sus sugerencias de cara a buscar utilizar estos instrumentos. Es la primera vez en 14 años que tienen las líneas especiales de crédito que se hace una línea específica para microcrédito. Entonces, creo que el esfuerzo del Estado se está dando apertura a una línea con unas características especiales, con unas garantías mucho más favorables, con unos subsidios bien importantes que son mucho más altos inclusive que líneas tradicionales de Finagro. Entonces contamos con ustedes para poder colocarles. El Fondo Agropecuario de Garantías se está abriendo mucho al ejercicio de inclusión. Entonces no duden en contactarnos y busquémosle salidas para que podamos hacer estos programas cada vez más masivos y llegar a la población incluyente de Colombia, sobre todo en el segmento agropecuario y rural. Amparo, algunas de las entidades que están aquí conectadas no han tenido cupo en el Finagro, otras se los han pospuesto. ¿Cuál sería un poco la invitación precisamente a muchos de los que están aquí conectados? Bueno, sobre cupos quiero informarles que el día de ayer la Junta aprobó 3 cooperativas de vinculaciones. Creo que Comerciacop, me pareció verlo por aquí, es una de las que está, y Copsuya, Fincomercio. ¿Y por qué les cuento esto? Porque nosotros tuvimos un ejercicio de ajuste por solicitud de la Superfinanciera de Colombia, un ejercicio al ajuste a todo el modelo de CIAR y de apetito de riesgo, y eso hizo que nos demoráramos un poquito en retomar las vinculaciones. Cordialmente invitados todos, tenemos un nuevo modelo. Lamentablemente, y para el sector no es un secreto, que en estos momentos hay un tema bien retador en términos de manejo de cartera, en términos de manejo de solvencia, para el caso de las cooperativas, por los ajustes que hizo la Superintendencia de Economía Solidaria. Pero si es que se acerquen con nosotros y miremos la posibilidad de acceso, y si tenemos algún indicador que para el análisis de la debida diligencia de riesgos tengamos que trabajar, hagamos unos planes de acción para poderlos mejorar. Las puertas están abiertas y para nosotros es muy grato saber que la Junta Directiva nos está autorizando las vinculaciones y está siendo muy abierta para que lleguen nuevas entidades, tanto al Fondo de Microfinanzas, que es donde actualmente entran las entidades no vigiladas por las superintendencias de Economía Solidaria y de Financiera, como para Finagro como tal, que tiene el ejercicio para las vigiladas por la Superfinanciera y por la Supereconomía Solidaria. Vuelvo a repetir, voy a dejar mis datos de contacto en el chat
para que lo que necesiten y tengan alguna inquietud con mucho gusto, pero abiertos a recibir a todos los que están y los que están para que coloquen y utilicen nuestras líneas. Hay muchos que tienen unos cupos interesantes y no han hecho una utilización importante de los mismos. Bueno, muchísimas gracias, Amparo. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario o Michael, de pronto, si todavía estás aquí conectado, o el equipo de Banca Las Oportunidades. No, yo creo que sumarme a la invitación de María Amparo, yo creo que, de Amparo, perdón, de que efectivamente la línea representa un esfuerzo conjunto, no solo en términos de la gestión de los recursos, sino también en términos de la articulación que requirió para poder llegar a los requisitos de elegibilidad, las condiciones del crédito. Entonces, creemos que ahí está uno de los principales mensajes que mandaba tanto Ángela como el equipo de Banca Las Oportunidades al inicio de la sesión, y es cómo ampliamos la torta en el acceso a microcrédito. Entonces, recordemos que esta línea está dirigida a personas que no han accedido a financiación en los últimos 4 años, y es allí donde hay una oportunidad para seguir profundizando el rol de las microfinanzas. Cualquier inquietud desde el punto de vista operativo, sea con los buros de créditos para hacer la consulta de elegibilidad, si pertenecen a los grupos A, B o C del SISBEN, si tienen crédito en los últimos 4 años, si requieren incluso que les demos una mano para que a través del DNP podamos facilitar un usuario para hacer consultas masivas de los grupos del SISBEN a modo de campaña, lo que requieran, estamos abiertos para facilitar todo lo que facilite la vinculación y elegibilidad de las personas que pueden utilizar puntualmente la línea de economía popular agro disponible en Finagro. Eso sería, María Clara. Y mil gracias también a Amparo por la presentación y por la aclaración de las. Amparo, también quería preguntarte, así como Banca Oportunidades va a compartirnos la presentación, a ustedes también, pues para que hables con Ángela, a ver si pudieran también compartirnos la presentación, porque las dos Claro que sí, están con de mucho verdad gusto. La ponemos espectaculares. en el enlace, te las mandamos por WhatsApp. Excelente, porque pues todos los elementos que hay ahí, las entidades pueden, y las solicitudes para poderlo replicar con los funcionarios de las diferentes instituciones. Entonces, aprovechar porque hay elementos fundamentales en las dos presentaciones. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco a todas las personas que nos han acompañado aquí en este espacio. Ahí había algunas preguntas. ¿Cómo van a compartir las presentaciones? Ya te envía tu WhatsApp la presentación de Finagro para que por favor la puedan en el chat y yo hago la lista. Perfecto. Si nos pueden las personas que puedan apuntar aquí en el chat sus mails, por un lado, y por otro lado, en el grupo que tenemos creado en ASO Microfinanzas, ahí también vamos a incorporar la presentación para que pues todos los que están ahí y pertenezcan a estas instituciones lo puedan divulgar internamente en cada una de las organizaciones y a estos mails que nos están colocando precisamente todos acá. Y asimismo, en la página web de ASO Microfinanzas también estaremos colocando la información respectiva. Bueno, pues agradeciéndoles a todos, yo no voy a cerrar aquí esta conexión. Se pueden ir retirando los que quieran y aquí vamos a ir apuntando los datos de los emails para poderles compartir la presentación, tanto a mail como en WhatsApp a quienes los han enviado. Nuevamente, muchísimas gracias para todos y esperamos pues vernos en una futura oportunidad. Y asimismo aquellos que puedan asistir al Congreso ASO Microfinanzas, recordarles que es el 3 y el 4 de agosto que lo estaremos haciendo en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias para todos y bueno, un excelente día
y una excelente semana. Muchas gracias para todos. Mis datos quedaron en el WhatsApp, en el chat. Igual María Clara los tiene. Muchísimas gracias. Muchas Feliz gracias. día. Cualquier cosa, necesiten los datos precisamente de Amparo o los datos de Banca de las Oportunidades de Michael, con muchísimo gusto los podemos, con autorización de ellos, que ya lo dieron, poderlos compartir. Hasta luego, un gusto. Un placer. Mil gracias por la invitación. Chao, chao. A ustedes muchísimas gracias. Muy, muy valiosos todos los aportes y toda la información y todo el estudio. Nuevamente, muchísimas felicitaciones, Michael, por todo este estudio tan importante para el país. Gracias a ti. Un abrazo. Chao, chao.